Ahí sí. Súper. ¿Comenzamos? Ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas los que quedan. Esta va a ser la última mesa que cierra el seminario del día de hoy. Y lleva por título esta mesa Revisar la historia para imaginar el futuro. Y nos acompañan hoy día 4 expositores. Cecilia Morán, Cristóbal Portales, Jorge Cordero y Lucas Miranda. El orden de presentación va a comenzar Cecilia, luego sigue Cristóbal, luego Jorge y finalmente Lucas Miranda para luego pasar a la ronda de preguntas y comentarios. Van a ser 20 minutos, yo les voy a avisar cuando queden 5 y luego cuando queden 1, para que estén atentos. Dicho eso, la primera ponencia va a ser de Cecilia Morán, titulada La modernización de la educación universitaria chilena en la década de los 80, y Cecilia Morán es doctora en Historia, docente e investigadora de la Universidad San Sebastián. Cuando quieras, Cecilia. ¿Ah? ¿Voy a presentar ella? Ah, ya, por favor. Adelante. Una presentación también. Ah, ¿tiene una presentación? Sí, yo mandé ayer. Ya. Debe estar cargada, sí. Ah, está, perfecto. Gracias. Súper. Listo. Tu tiempo comienza ahora. Ya, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, también la aceptación de... 1, 2, 3. Ahora sí. Ya, contabilízame desde ahora. Sí, ya, perfecto. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, la recepción también de mi presentación. Es un agrado, un gusto estar con todos ustedes por acá. En esta oportunidad, yo, como ustedes lo pueden observar ahí en el título, voy a hablar sobre la modernización educacional universitaria chilena en la década de los 80, y esto está en el marco, en el contexto de la investigación que me encuentro haciendo en este momento en el proyecto Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Bien, voy a partir por un poco marcar el contexto de todo esto, y lo primero que hay que tener claro es que el sistema educativo chileno ha tenido sus mayores transformaciones en las últimas 5 décadas. En 50 años, el número total de estudiantes en educación superior creció cerca de 9 veces. ¿Cuáles han sido los factores que han fundamentado la modernización educacional, que es de lo que vamos a hablar en este momento? Hay que tener claro que uno de los principales efectos de la política de modernización educacional llevada a cabo por el régimen militar fue el aumento de la cobertura en el área universitaria. Así, entre 1983 y 2013, la población estudiantil a nivel de pregrado pasó de aproximadamente 165.000 estudiantes a más de 1 millón. En el periodo, las universidades privadas creadas después del año 1980 registraron un crecimiento 4 veces mayor que las tradicionales. El año 2022, la matrícula de pregrado fue de un poco más de 1.200.000 y hoy está alrededor de aproximadamente 1.300.000, como lo veíamos en uno de los paneles de hoy día en la mañana. Bueno, actualmente hay aproximadamente 140 instituciones de educación superior distribuidas, por supuesto, entre universidades, centros de formación técnica, institutos profesionales y recintos de las Fuerzas Armadas y Defensa. Así, estamos de acuerdo en lo que se señala en el libro El aporte de las universidades privadas al país, de varios autores, entre ellos Prieto, Benítez, Silva, quienes dicen el desarrollo de la educación superior a partir de 1981 ha sido uno de los avances más significativos que Chile ha tenido en materia educacional. El aumento de la cobertura ha permitido que un importante porcentaje de jóvenes esté cursando estudios superiores conforme a las alternativas que ofrece actualmente el sistema, lo que coloca a nuestro país en un nivel satisfactorio de acuerdo a los índices de la OCDE. Ahora bien, volviendo a la historia nacional, si bien en el Chile de los años 60 se había aumentado la cobertura de la educación escolar
Los problemas de fondo, como la alfabetización de la población, no se habían solucionado. El gobierno militar, consciente de esa problemática, en 1974 hizo un diagnóstico de los problemas en este sentido y, entre otros factores, consideró que la marginalidad geográfica y la socioeconómica eran factores que influían en ello. Otro de los problemas detectados fue la sobreburocratización del sistema educacional. A lo anterior se sumaba la escasa escolarización de los chilenos de más bajos recursos. Por ejemplo, el mapa de la extrema pobreza de 1975 mostró que el promedio de educación de los sectores más pobres era cuarto básico. Sin embargo, el problema venía desde mucho antes. Así, en 1970, un 11,7% de la población de 15 años o más no sabía leer ni escribir. Respecto a la educación universitaria, que es lo que nos reúne en este día, eran muchos los puntos en los cuales había que enfocarse. Entre los más evidentes estaba la politización de los planteles universitarios y la escasa oferta de instituciones superiores. Sin embargo, existían otros como el estrecho margen de oportunidades de perfeccionamiento al que accedían los egresados de enseñanza media cuyos puntajes en la prueba de aptitud académica no les permitía acceder a la universidad. Y en ese sentido era muy típica la frase en aquellos momentos de que se decía que son jóvenes que se quedan sin futuro. No sé si se escucha, parece que sí, perfecto. Bueno, nos pasamos entonces ahora a la modernización educacional, que fue una parte de las 7 modernizaciones del gobierno militar. En septiembre de 1979, Augusto Pinochet anunció el plan de 7 modernizaciones. La modernización en educación se resume en los siguientes 10 puntos. Prioridad a la enseñanza parvular y básica, mejoría en calidad, reformulación de planes y programas, flexibilidad, alternativas de formación profesional, descentralización, participación de la comunidad, obtención de nuevos recursos, importancia del profesorado y desburocratización. En el anuncio, Pinochet planteó que en cuanto a la perspectiva educacional, era necesario readecuar y ampliar el sistema educacional en función de solidificar las bases de su desarrollo en el futuro. Para ello, había que contar con la capacidad de diversificar opciones de perfeccionamiento y de capacitación para los jóvenes. Además, el sistema tenía que poder formar a personas capacitadas en todos los niveles, cito, y facetas de la actividad moderna, y no puede limitarse a persistir como una estructura orientada fundamentalmente al estudio de profesiones universitarias. En relación a estas últimas palabras, el presidente resaltó que recientemente se había promulgado, cito, la legislación que permite a través de la apertura del sistema universitario ampliar y garantizar su equidad, autonomía y libertad. Si bien hasta el momento en que se anunciaron estas reformas, no todos los espacios que se transformarían se encontraban en el mismo grado de avance, según revista ¿Qué pasa?, en total contribuirían positivamente a un solo fin: mejorar sustancialmente el nivel del país en su conjunto y a defenderlo de la voracidad estatal. Un año después, en un reportaje sobre las 7 modernizaciones, que también realizó esta misma revista, se señaló que las fallas que se habían detectado hasta ese momento en materia educacional se concentraban en, y cito, dice, el caso de la reforma educacional tiene rasgos muy propios. Las críticas al sistema vienen de antiguo. Memorización y enciclopedismo. Preparación que solo conduce a la universidad. Enorme deserción desde la enseñanza básica. Calidad insuficiente de los egresados de la educación media para seguir estudios superiores. Gran desnivel entre unos pocos establecimientos de calidad concentrados en las grandes ciudades y la gran mayoría de los demás, malas rentas y deficiente especialización de los profesores. La reforma de 1965 intentó cambiar sustancialmente ese estado de cosas y sin duda hubo progresos, pero paralelamente se produjo un aumento masivo de la población escolar que en los años siguientes presionó por su ingreso a una imposible universidad para todos, trayendo no solo anarquía y politización, sino también una generalizada baja de calidad en el sistema.
Si bien en el reportaje se mostraba gran optimismo sobre las reformas que se estaban haciendo o que se estaban pensando implementar desde ese momento, desde el régimen militar, y pese a lo auspicioso también del programa, los problemas económicos de la década de los 80 hicieron bastante lento el proceso. Lo cierto es que 6 meses antes del anuncio de la modernización educacional, a principios de marzo, cuando el presidente Pinochet inauguró el año escolar, anunció la llamada Directiva Presidencial de Educación. En ella se puso énfasis en los proyectos que se iban a poner en marcha desde ese momento y en el proceso de reformas al sistema educacional. Entre las ideas enunciadas en esa ocasión, se subrayó que el problema educacional tendía a agravarse y que esto constituía una grave amenaza para el futuro del país. Cito al presidente Pinochet: existía insuficiencia de medios humanos, de apoyo intelectual y material, y que se observaba una desmoralización del profesorado, particularmente del básico y medio. Se nota, dijo, una vergonzosa ignorancia en muchos de los postulantes a las universidades. Bueno, así, la Directiva Presidencial de Educación contemplaba 8 puntos clave. El primero de ellos era que el sistema educacional debía estar guiado por el humanismo cristiano. El segundo es que tenía que constituirse un sistema de educación que tuviese continuidad desde la educación parvularia hasta la superior, que considerase alternativas para quienes no terminasen el proceso y con posibilidades de reiniciarlos, reinsertarlos, perfeccionarlos en sus trabajos y en sus horas libres. Se pensaba improbable la posibilidad de que el Estado expandiera más su labor educacional. Atendía la magnitud alcanzada por aquella, la escasez de recursos, la urgencia de emplearlos en consolidar la obra ya realizada en ese campo y la existencia de otras necesidades sociales también prioritarias. El Estado iba a seguir teniendo en cuenta la educación como una de sus responsabilidades más importantes, continuaría dedicándole una atención preferente y conservaría sus obligaciones normativas y fiscalizadoras, pero también se ayudaría de otras instancias. El Estado continuaría enfatizando en la importancia de la enseñanza básica y cumpliendo su responsabilidad de que los chilenos accediesen a la misma. El alcanzar la educación media y superior implicaría esfuerzo y la posibilidad de desempeñarse en altos niveles de exigencia compatibles con los estándares científicos y tecnológicos. Además, si alguien recibiese gratuitamente una educación que pudiese pagar, o no devolviese su valor en el momento en el cual contase con los recursos para hacerlo, privaría de esa oportunidad a otros chilenos. Tenía que aprovecharse la experiencia a nivel nacional e internacional para mejorar en medio del cambio propuesto. El profesor debía ser el centro del proceso educacional. Y finalmente, el Estado y el magisterio debían educar con el auxilio de la comunidad. Este punto significaría un avance en el proceso de, cito, la nueva institucionalidad, integrado a los logros obtenidos en otros campos de la vida nacional, ya que al ponerla en ejecución, la comunidad recuperará el control de importantes entidades intermedias como centros de padres, apoderados, centros de alumnos y, por supuesto, las universidades. En lo relacionado con las directrices sobre educación universitaria y superior, se establecía específicamente la necesidad de que estuviese alineada con los avances científicos, tecnológicos, respondiendo a las demandas que en ese momento estaba teniendo el mercado laboral, que habían cambiado. Contextualmente estábamos ya en otro Chile, y a eso era a lo que tenía que responder la educación superior. Además, las universidades tenían que actuar como centros de investigación y desarrollo, colaborando con el Estado y el sector privado para fomentar la innovación y el progreso científico. Bueno, siguiendo Jaime Guzmán y Hernán Larraín, para llevar a cabo este proceso de reforma se pidió la opinión a ex rectores universitarios del país, a académicos y a directivas de organizaciones estudiantiles universitarias. Y cito:
Asimismo, se constituyeron 5 subcomisiones de trabajo, en las cuales participaron académicos pertenecientes a todas las universidades del país y cuyas conclusiones fueron elevadas a la Comisión Universitaria Central, de la que formaron parte, además de varios ministros de Estado, los destacados catedráticos señores Miguel Schweitzer y Avelino León. Posteriormente, y a raíz de la delegación de facultades legislativas al presidente de la República que la Junta de Gobierno acordó en esa materia, Su Excelencia designó una comisión ministerial integrada por 5 secretarios de Estado, todos ellos distinguidos profesores universitarios, los señores Sergio Fernández, Sergio de Castro, Alfredo Prieto, la señorita Mónica Madariaga y al señor Miguel Cast, para que le colaboraran directamente en la preparación de los decretos con fuerza de ley pertinentes. Nos vamos ahora a los ejes conceptuales de la modernización en educación. Bien, la descentralización fue uno de los pilares clave en esa reforma. En 1981 se empezaría a implementar la descentralización de las universidades públicas, como la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, la UTE. La regionalización de estos planteles también se entiende en esta lógica. Este proceso consistió en modificar su estructura y administración, otorgando más autonomía a las sedes universitarias del país. Así fue como se llevaron a cabo transformaciones esenciales en materia de educación superior orientadas a diversificar la oferta universitaria y que se empezarían a materializar precisamente desde 1981 a partir de la Ley General de Universidades. La Ley General de Universidades de 1981 básicamente fue un decreto que fijó las normas sobre las universidades en el país desde enero de ese año. Ese decreto buscó modernizar el sistema universitario del país, fomentando la autonomía de las universidades, permitiendo la creación de nuevas universidades privadas y reglamentando los procesos para la obtención de grados académicos y títulos profesionales. Se inscribió en el contexto de la reforma educativa ya mencionada, con un especial enfoque en la descentralización y en el impulso desde privados a la educación superior. Bueno, partiendo por definir como universidad aquellas instituciones de educación superior dedicadas a la enseñanza, investigación y extensión con el objetivo de contribuir al desarrollo cultural y científico del país, estableció que sus fines eran promover la creación y transmisión del conocimiento, además de formar profesionales idóneos para ejercer diversas actividades. Este decreto, además, garantizó la autonomía académica, administrativa y económica de las universidades, la que se traducía en que cada universidad tendría el derecho de decidir sobre sus programas de estudio, administrar sus recursos y organizar su funcionamiento interno con sus propios estatutos. No obstante, dicha autonomía estaría limitada por la obligación de cumplir con las leyes y establecía especialmente que la promoción de actividades político-partidistas dentro de los recintos universitarios quedaba prohibida. En cuanto a los grados académicos y títulos profesionales, establecía que las universidades tendrían la facultad exclusiva de otorgar los grados académicos de licenciado, magíster y doctor y títulos profesionales en diversas áreas. Respecto a la creación y disolución de universidades, esta reglamentación especificó que la creación de nuevas universidades privadas se permitiría con el requisito de constituirse como personas jurídicas sin fines de lucro y para funcionar tendrían que cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Educación. Bien, dentro de todo este contexto es que aparecen nuevas universidades, se empieza a producir también el proceso también de regionalización de las anteriores, ¿cierto? Y aparecen nuevos centros de formación técnica y también una amplia gama de institutos profesionales. Como ustedes podrán ver en las imágenes, acá hay solamente algunos de los ejemplos, pero creo que son significativos en el sentido de que vienen a mostrar la idea que se ha venido señalando. Bueno, muy en síntesis y ya para terminar, es importante recordar
que de las 8 universidades que existían en el país en 1970, por ejemplo, 2 eran públicas y 6 eran privadas, ¿cierto? Bueno, en ese contexto, con el decreto ley 3541 del 12 de diciembre de 1980, que entregó al presidente Augusto Pinochet la facultad de reestructurar las universidades en el plazo de un año y de regular el establecimiento de instituciones de educación superior, esto cambió. En la reforma, uno de los puntos clave fue el que la educación superior ya no estaría limitada a las universidades, sumándose a ellas los centros de formación técnica y los institutos profesionales, y así se empezó a desarrollar una nueva estructura de grados y títulos. Bien, ahora quiero pasar a algunas conclusiones que más bien son conclusiones propositivas y que de alguna manera vienen a abrir el debate. La primera tiene que ver con la evaluación de la cobertura y de la calidad de la educación universitaria que se hace a principios de los años 80, que fue fundamental. Y tenemos que de alguna manera mirar, observar, reflexionar respecto a que estas reformas lograron efectivamente un aumento significativo en la cobertura educativa, especialmente en la educación superior. Sin embargo, ha sido fundamental fortalecer la calidad de la educación, asegurando que el incremento en el acceso esté acompañado de estándares académicos sólidos y también pertinentes al contexto nacional. Por otra parte, vemos que la descentralización y la participación de la comunidad también ha sido muy importante. La descentralización y el rol de comunidad en este sentido fueron aspectos que contextualmente fueron muy innovadores. Y bueno, y en el futuro sería bastante beneficioso incrementar los mecanismos de participación efectiva de las comunidades locales. Como tercer punto, me gustaría también agregar, y que en la mañana lo mencioné por ahí en alguna de las preguntas, respecto al fortalecimiento de la educación técnica y profesional. Tenemos que ver que, aunque se ampliaron las opciones técnicas y profesionales, sigue siendo esencial promoverla como una alternativa igualmente valorada. Eso es fundamental también. Hay que, de alguna manera, pensar en políticas orientadas a mejorar la percepción de estas carreras y a integrarlas mejor al mercado laboral. Eso quizás podría maximizar sus beneficios sociales y económicos. Y como último punto, me gustaría también observar que durante los años 80 y también durante los años 90, porque el proceso ha sido bastante largo, incluso hasta el día de hoy, hemos pasado por un proceso de una desburocratización continua. Si bien teníamos una burocratización excesiva, ¿cierto?, hasta los años 80, eso se ha ido reduciendo. Pero aún persisten ciertas áreas que podrían a lo mejor beneficiarse y hacerse más eficientes administrativamente. Y en ese sentido, la implementación tal vez de las tecnologías, uniéndolo con ciertos temas que hemos conversado acá, y prácticas a lo mejor más ágiles, podrían desde reducir costos operativos hasta hacer todo mucho más fácil, y esos mismos costos poder destinarlos a lo mejor a un desarrollo académico mucho más completo, eficiente, acabado, que finalmente nos traería beneficios a todos. Eso, muchas gracias. Cristóbal va a presentar. Allá. Ya, ahora nos acompaña Cristóbal Portales, licenciado en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tesista del Magíster en Historia de la Universidad de Santiago, con su ponencia titulada Trayectorias vitales y transformación institucional, un análisis de la carrera de profesor de Estado de Historia y Geografía en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, 1890-1935. Cristóbal, adelante. Muchas gracias por la invitación. Quisiera partir agradeciendo al profesor Lucas Miranda por haberme invitado a participar en este encuentro.
había pensado partir hablando sobre la importancia de la historia para pensar la universidad, pero creo que hay varias ponencias que la han demostrado mucho más fácil de lo que yo pudiese resaltar. Ciertamente, independiente de uno sea historiador o no, es importante si uno trabaja en la universidad meterle un poco de cabeza al paso del tiempo y cómo va moldeando y cambiando nuestro quehacer en este tipo de institución. Mi idea en esta ponencia es básicamente hablarles de las trayectorias vitales de la comunidad académica y estudiantil de la carrera de profesor de Estado en Historia y Geografía entre 1890 y 1935 en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Esto encuentra su fundamento en que el instituto es sin duda un hito dentro del desarrollo educativo del país, ya que representa el primer esfuerzo serio por formar, estandarizar y masificar la enseñanza secundaria. Viene a fundarse en 1890, una década más o menos después de la Ley de Educación de 1789, en la cual se masifica la educación secundaria y la cual, sumada a las ganancias de la Guerra del Pacífico, permitieron generar una red de liceos a lo largo de todo el país. Ahora bien, esta red de liceo vino antes de la creación de una profesión capaz de poder dotar de homogenización y dirección a esa red. Entonces, el instituto de una u otra forma vino a sumarse tardíamente a esta misión. Sin embargo, lo hizo bien a tono con los paradigmas educativos de la época, es decir, el sistema concéntrico, un currículum que iba en complejidad ascendente y articulado en torno a disciplinas especializadas. Es el caso de la historia y la geografía, que por primera vez en la historia de Chile se enseñaron como una materia aparte. Antes se trataba principalmente en la Facultad de Derecho, muy parecido a lo que comentaba anteriormente el profesor Marmolejo. El tema de la historia y la geografía es particularmente interesante estudiar dentro de todas las carreras del Instituto Pedagógico, pues es uno de los primeros intentos de volver académicamente disciplinar un conocimiento social, una forma de interpretar la sociedad y el quehacer. Acá no me voy a poder meter tan en detalle en otros temas, esto es parte de mi tesis de magíster. Ahí veo en otras partes los programas y demuestro que un profesor de historia de la época, además de enseñar historia, también era un comentarista de asuntos de actualidad. A los tipos en, no sé, el programa del 29 les pasaban la Revolución Rusa. Era realmente algo bien notable. Y ahí lo importante en esta aproximación particular que quiero traerles hoy no es tanto el conocimiento o la disciplina, sino los sujetos que lo hacían, quienes eran los que encarnaron finalmente esta misión de profesionalizar la enseñanza de la historia y eventualmente la investigación histórica. En ese sentido, para ir entregando algunas definiciones, es importante la definición de comunidad académica profesional o comunidad profesional académica del historiador y sociólogo sueco, creo que sí, sueco Rolf Torstensdahl, que lo define a partir de un grupo de practicantes que comparten un conjunto de valores y normas metodológicas mínimas, así como una visión común sobre qué es lo deseable o novedoso dentro de la investigación. Esta comunidad la intento caracterizar a partir de una serie de atributos de la trayectoria vital, en las cuales me voy a enfocar principalmente en género, ciudad de origen, clase social y, dentro de lo posible, posición política. El estado del arte de la historiografía del Instituto Pedagógico es principalmente institucional y laboratorio. Quizás no es de extrañar que la mayoría de los trabajos de historia que se enfocan en dar cuenta de una institución terminan celebrando la institución, pero no creo que sea la única forma de hacer historia institucional. De hecho, la historia desde el siglo XXI en adelante, partiendo con el trabajo seminal de Sol Serrano de Universidad y Nación, empieza a mezclar la historia institucional de la universidad con otros factores que van más allá de sus condiciones internas, como el quehacer político, la cultura o las tendencias intelectuales de la época. La historiografía de la educación en ese sentido ha crecido mucho en el último tiempo. No me voy a detener en las cosas más importantes, pero es importante destacar que ha crecido mucho. La historia social, en tanto estudio de los sujetos sociales dentro de la educación, también ha crecido, pero se ha enfocado principalmente en la primaria. No han tratado mayormente las condiciones socioeconómicas del nivel universitario.
lo cual es bien chistoso porque al final, como los historiadores, nos dedicamos a estudiar esto de la sociedad, pero no nos estudiamos mucho a nosotros mismos y termina generando unos vacíos considerables. Pese a eso, igual, a partir de diferentes fuentes, uno puede establecer un tipo ideal, por así decirlo, de profesor de historia y geografía en la época, que es, como señalo ahí, una persona de clase media, varón, provinciano y de ideología progresista moderada. Estos conceptos se ven en la literatura de diferentes formas. No sé, Solzhenitsyn habla de que tiene una interpretación de la historia social liberal, no sé, Iván Núñez menciona un desarrollismo nacionalista. Yo creo que progresista moderada, como veremos más adelante, conjuga más o menos la cosa. Ahora bien, el problema de esto es que es una descripción general y no tiene muchos datos. Lo que viene a aportar ahora mi ponencia y mi investigación es cuáles son, si que podemos establecer un perfil un poco más sustantivo a lo largo de los años que estamos viendo. Yo creo que sí, creo que los datos que revisé me permiten confirmar el perfil que les señalaba anteriormente y me lo permiten a partir de un análisis de esta fuente. Y les puse una fotito de las nóminas de personales del Instituto Pedagógico, donde me permitió ver como datos más biográficos de los profesores, lo cual también complementé con actas de egresos de los estudiantes, publicaciones locales, es decir, de la revista Clio y de la revista Instituto Pedagógico, además de biografías de académicos escritos por sus estudiantes. Esto lo procesé a partir de un análisis biográfico, prosopográfico y una descripción que les voy a pasar a mostrar ahora, pero que básicamente me permitió como construir la foto que les comentaba. Pasando a los docentes, vemos acá una evolución primero en la cantidad de docentes en el primer periodo, entre 1890 y 1899. Hay solo un profesor, Hans Steffen, que hace las tres materias, historia, geografía y historia universal, historia de América y Chile y geografía. Lo va aumentando y llegamos ya al final del periodo con una planta de 8 profesores en un contexto en el cual no solo hay ramos obligatorios, sino también electivos que dan cuenta de una complejización de la forma de entender la historia en el periodo. Está por cantidad. Aquí ya empezamos a ver unos datos un poco más interesantes, que es la ciudad de origen de los docentes. Si nos fijamos, la mayoría de los docentes vienen de otras ciudades, una minoría, una segunda minoría viene de Santiago y la menor cantidad viene de otros países. Es interesante esto porque nos muestra que ya en los profesores se ve una suerte de lugar de encuentro en el Instituto Pedagógico, que diferentes trayectorias vitales del país vienen a conformar esta comunidad profesional. Pero no solo del país, también de otros países. Vemos alumnos de Uruguay, de Costa Rica, lo cual empieza a resaltar el rol que va a tener en el futuro el Instituto Pedagógico dentro de la normalización de la enseñanza en el continente. Otro dato interesante es el tema por género. En el caso de los académicos, si nos fijamos, hay solo una académica mujer, Olga Poblete, al final del periodo. Vale destacar que Olga Poblete además hacía el curso metodológico como guía de tesis, por así decirlo, reforzando un patrón que vemos hasta el día de hoy, en el cual los hombres nos solemos dedicar a los ramos más abstractos, generales, mientras que las mujeres trabajan los ramos más metodológicos. Es una tendencia que se ve hasta el día de hoy en la universidad y que, bueno, tiene alta tradición para atrás. Otro dato importante, el tema de la ocupación de los padres. Acá no sé si se ve bien, mejor les pongo esto. La mayoría eran hijos de trabajadores manuales, luego funcionarios, y en muy menor cantidad profesionales. Vemos solo abogados, médicos, 2, latifundistas, 2. El grueso nos permite observar que conformaban parte de lo que nosotros hoy denominaríamos la clase media. En ese entonces no se usaban esas palabras, pero era la parte aventajada del bajo pueblo, los que conformaban la planta docente en este entonces. Por posición política, vemos también lo que le comenté antes, SD significa sin datos. La mayoría de los miembros del claustro tenían posiciones cercanas al Partido Liberal, Partido Radical, es decir, progresistas moderadas, como les señalaba. También habían conservadores cercanos al comunismo, lo cual da cuenta de que pese a esta hegemonía progresista era un ambiente ideológicamente diverso.
Pasando a los estudiantes, aquí yo me enfoqué principalmente en los egresados, tengo parte de las matrículas, pero los egresados me permitían mostrar más bien los que llegaban a ser parte del campo profesional, más que ver las matrículas que mucha gente entraba y no se titulaba. Acá vemos los egresados por ciudad de origen y de nuevo el mismo patrón, vemos una marcada tendencia de los estudiantes de región. Esto no es accidental, el instituto buscaba estudiantes de región, ya que se pensaba que estos eran más dispuestos a ir a estudiar, a enseñar después en regiones. Un estudiante de Santiago normalmente prefería quedarse en Santiago. Pero también vemos, como les decía antes, estudiantes de otros países, cada vez más, no sé si cada vez más, pero se ve una participación constante de gente, como digo, principalmente Costa Rica, Venezuela, Uruguay, pero también habían algunos ucranianos, europeos del este en general, pero bueno, tampoco son muchos. Les puse la cifra. Bueno, aquí lo que quería destacar es el total de que en como 40 años el instituto logró formar con suerte unos 100 profesores, los cuales claramente no dan el ancho para satisfacer su misión original. Eso es un tema que da para otra investigación, pero es importante mostrar que por más de que este instituto tenía muy buenas intenciones, tampoco podía resolver por sí solo el problema de la estandarización de la enseñanza en el país. Por género, aquí también otros datos interesantes. Vemos que en los primeros años son principalmente hombres, los cuales tampoco debería ser muy extraño, ya que recién en 1893 se decreta el decreto Moenati que permite el ingreso de las mujeres. Sin embargo, mediante el avance del periodo, hacia el final del periodo, vemos que claramente las mujeres empiezan a tomar una posición más importante dentro del estudiantado. De nuevo, esta posición no se ve reflejada como en términos proporcionales con la planta docente. En cuanto a las posiciones políticas del estudiantado, es un poco más complicado, ya que bueno, los profesores son un número más acotado. Los estudiantes recién a final del periodo tienen una institución representativa un poco más fortalecida, a mediados de los 20, con toda la efervescencia de la movilización estudiantil de la época, se crean los primeros centros de estudiantes, pero estos tenían una representación más bien de asamblea, con líderes, yo diría, más carismáticos que institucionales, y que tenían posiciones más cercanas al liberalismo radical o al anarquismo, es decir, como antiestatistas o antiparticipación directa en el sistema político, lo cual cambia sustantivamente hacia el final del periodo, donde sí tenemos información electoral de las elecciones y vemos una hegemonía de los partidos de izquierda cercanos al Partido Socialista y al Partido Comunista, lo cual va muy en sintonía con lo que señala Fabio Moraga, que sucede en esta época, que después de la efervescencia de los 20, en los 30, los estudiantes se vuelven más institucionalizados, por así decirlo. Unas conclusiones: se confirma la tendencia del IPE a formar profesionales asociados a los sectores medios con un origen provinciano, que como dije facilita esta integración en el sistema de enseñanza secundaria, pese a la feminización en general de la docencia, lo cual se ve más en la docencia primaria que en la secundaria. Este campo en particular, o este subcampo en particular, sigue siendo bien masculinizado, cambia un poco los estudiantes, pero los académicos sigue siendo principalmente hombres. Las posiciones progresistas marcan gran parte de la comunidad, pero como se ve hay una diversidad ideológica, por lo menos el tema en el ámbito de los académicos, y resaltar el tema de la importancia de los rasgos de las trayectorias vitales, porque nos permiten ir entendiendo quiénes y qué características tienen las personas que van produciendo la universidad en diferentes momentos. Al final, más allá de como las ideas las encarnamos todos cotidianamente. Como eso va tomando forma, creo que este tipo de estudios permiten contribuir a eso. Queda pendiente lo que le comentaba el profesor Marmolejo en la sesión pasada, queda complementar esta como pasada más desde la formación con las trayectorias de los egresados. Yo ahí tengo alguna evidencia anecdótica, pero básicamente es posible ver que varios de los egresados de las primeras generaciones pasaron a ocupar posiciones importantes dentro de este nuevo sistema de enseñanza secundaria. Muchos pasaron a ser directores o en general contribuyentes intelectuales y orgánicos muy importantes de estos diferentes proyectos educativos. Comprobar eso, dar cuenta de eso, creo que sería un buen estudio para seguir con esta línea. Eso, muchas gracias. Ya,
Ahora va a presentar Jorge Cordero. Bueno, esta presentación estaba inicialmente también junto con Pedro Villarino, pero bueno, todos saben que Pedro Villarino se encuentra haciendo su doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Así que en esta oportunidad solamente va a estar Jorge. Y Jorge nuevamente también juega de local, quien es profesor e investigador de FARU-DD. Y Jorge es cientista político y magíster en estudios políticos por la Universidad de los Andes. Jorge, dame un segundo. El micrófono es todo tuyo. Perfecto. Muchas gracias, Pablo. Voy a hablar más de lejos. Tu ponencia se llama, voy a dar el título. Acá tengo. Dame un segundo. La vigencia del pensamiento de Jorge Millas, claves filosóficas para la universidad en un contexto de polarización. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Espero que se escuche bien. Bueno, como bien dijo Pablo, esta ponencia se hizo en coautoría junto a Pedro Villarino, que también es de Faro, pero hoy día se encuentra haciendo sus estudios doctorales en España. Y la naturaleza de investigar sobre Jorge Millas, surgió a partir de varias conversaciones que tenía con este colega a raíz de particularmente de la actualidad política y de nuestras experiencias al interior de la universidad, particularmente del libro Ideas y Defensa de la Universidad, que para aquellos que no lo hayan leído es un libro que se los recomiendo y que es muy iluminador respecto al diagnóstico y a la situación que está viviendo nuestro país, particularmente al interior de las universidades. Como bien dijo Pablo, el tema que trataré se titula La vigencia del pensamiento de Jorge Millas, claves filosóficas para pensar la universidad en tiempos de polarización. Lo primero a considerar, creo yo, es que muchos de los problemas y desafíos que aquejan a la universidad contemporánea, ¿cierto?, no son fenómenos necesariamente nuevos, más allá de que tratemos de abordarlos desde métodos distintos. Al contrario, muchos de esos problemas que existen desde hace bastante tiempo entronizan de alguna otra manera con la naturaleza misma de la universidad, al mismo tiempo que responden al advenimiento de otros fenómenos que ha vivido la sociedad. Pienso, por ejemplo, en el avance de la modernidad y sus alcances respectivos, que de alguna otra manera, queramos o no, cambian las dinámicas de cómo funciona la universidad y otro tipo de instituciones. Un ejemplo muy claro, me gustaría remitirme a dos conceptos. El primero es el crecimiento del Estado, que es una cuestión que naturalmente va a afectar a la institución de la universidad. Y el segundo, la aparición de la sociedad de masas, ¿cierto? Es decir, empezamos a tener sociedades más amplias, y eso, por supuesto, que supone desafíos y afecta la institución de la universidad. No creemos, voy a hablar en plural en respeto a Pedro, no creemos que sea necesario detallar todos los peligros y complicaciones que enfrenta la universidad en la actualidad, pues muchos de estos problemas en realidad son bien conocidos. Me parece que no es novedad para nadie los que está acá presentes que la politización o la violencia al interior de las universidades, incluso pensemos también en establecimientos escolares, son problemas actuales y vigentes que suscitan preocupación. Tampoco pensemos, por ejemplo, en la burocratización o la excesiva burocratización o el enfoque excesivamente tecnocrático que se está dando al interior de las universidades, o también un problema que quizás se ha comentado poco a lo largo del seminario, de alguna otra manera la disociación que se produce del concepto de autoridad al interior de los espacios educativos. Me parece que eso a nadie le sorprende que constituyan un problema. Y para aquellos que de alguna otra manera han ejercido docencia, bien saben que el concepto de autoridad, si no existe al interior del aula de clase, es muy difícil poder de alguna otra manera enseñar. Y es precisamente porque ninguna de estas disyuntivas, ¿cierto?, constituyen algo necesariamente novedoso que de alguna otra manera, para buscar distintos caminos de salida, se hace prudente remitirnos a diferentes pensadores que ya han reflexionado sobre estas materias en el pasado, ¿cierto? Y bueno, pretender, como se ha hecho en innumerables ocasiones sobre distintos temas políticos, ¿cierto?, querer inventar la rueda sobre estos temas y pensar que se reflexiona desde la nada, la verdad, por lo menos a nosotros nos parece que es un acto sin justificación. Y es justamente por eso que nos remitimos a la lucidez de Jorge Millas, pues consideramos que él fue quizá una de las pocas personas que se abocó a pensar todos los obstáculos y desafíos que enfrentaba la universidad en su tiempo, en momentos que por cierto eran muy convulsos, particularmente la década de los 60, no solo a nivel nacional, sino también los desafíos que enfrentaba la universidad en el plano internacional. Pensemos, por ejemplo, en mayo del 68 o ese tipo de fenómenos, ¿cierto? De hecho, contrariamente a lo que el sentido común podría dictarnos, los embates que acechaban la universidad durante la segunda mitad del siglo XX no distan mucho de los que algunos de los nuestros. Es decir, cuando uno observa los problemas a los que se enfrentaron personas como Jorge Millas, la verdad es que gran parte de esos problemas siguen estando presentes en
nuestra actualidad. Y aquí es donde nuevamente radica la importancia de Jorge Millas. Bueno, en honor al tiempo, nos remitiremos a algunos textos de Millas, esencialmente a sus artículos y conferencias que escribió entre el 61 y el 69, que están en este gran libro Idea y Defensa de la Universidad, que son textos que la gran mayoría los dictó en su calidad de director del Departamento Central de Filosofía y Letras de la Facultad de Filosofía y Educación en la Universidad de Chile. Y bueno, como podrán inferir, el contexto o las reflexiones de Millas se enmarcan en un contexto muy particular de progresiva polarización política y social, frente al cual las universidades de todas maneras no quedaron exentos de su influjo. En esta selección de escritos, Millas no solo se dirige a estudiantes, sino que también plantea reflexiones sobre la universidad y su relación con distintos fenómenos, por ejemplo, la sociedad, la democracia, como mencioné anteriormente, el ejercicio de la autoridad, la amenaza que supone la alienación y la pérdida de identidad. En este sentido, cuando Millas habla de alienación, lo hace en un sentido muy crítico respecto a la alienación que producían las ideologías, ¿cierto? Esto queda muy patente en su clásico ensayo sobre la filosofía de la violencia, ¿cierto? Las máscaras filosóficas de la violencia, en donde de alguna otra manera, cuando existía de alguna otra manera la alienación por parte de la ideología, eso hacía que las personas abrazaran ciertas ideas propias del irracionalismo, que los llevaba de alguna otra manera a justificar acciones violentas o una serie de fenómenos que de alguna otra manera son contrarios a lo que representa en su esencia la institución de la universidad. Bueno, como señala el mismo Millas sobre sus escritos, esto queda muy patente en una cita de Millas, ¿cierto?, de cuáles eran las intenciones de escribir en medio de este contexto. Se trata de trabajos de reacción frente al embate que la universidad ha sufrido desde fuera y desde dentro por obra de poderes extraños, ajenos a su misión, pero interesados en ponerla a sus servicios. Sin embargo, Millas también reflexiona sobre el objetivo por el cual nos congregamos en este seminario, que es pensar la universidad. En ese sentido, Millas piensa su esencia y sobre todo su misión institucional. En lo que sigue me referiré primeramente en lo que Millas y otros pensadores consideran como la misión de la universidad, ¿cierto? ¿Cuál es la esencia de la universidad? Aquí está llamada a ser. Y esto se puede simplificar en una frase que quizás es un poco cliché, pero que dice servir como espacio para el cultivo del saber y sobre todo la búsqueda de la verdad. Y eso es fundamental porque si de alguna otra manera se abandona la búsqueda de la verdad, Millas es muy categórico al decir que no hay universidad. Como se verá, esta finalidad nos permitirá situarnos y orientar a la hora de abordar algunas de las problemáticas que amenazan esta misión y que consideramos son las más graves en la actualidad. Me gustaría mencionar algunas que uno puede rescatar a raíz de las lecturas de Millas. Primero, la masificación de la universidad como consecuencia del proceso modernizador de la sociedad. Después voy a explicar más en detalle esto, porque obviamente es un concepto que tiene que ser muy matizado. Segundo, la anomia que achaca especialmente a las nuevas generaciones, privándolas del interés por el conocimiento, la construcción de un proyecto vital y la pérdida del respeto por la autoridad. El punto 3, que en mi opinión particular es uno de los más contingentes, ¿cierto?, la errónea concepción que se tiene del carácter democrático al interior de las universidades. Cuarto, la polarización que deviene de la excesiva politización de los campus y las facultades. Y quinto, el exceso de burocratización y tecnificación que nace a partir del estrechamiento en las relaciones entre la universidad y el Estado. Por cierto, todos estos tópicos podrían analizarse en sí mismos y constituyen materias por las cuales cabe mucho reflexionar, sin embargo se van a mencionar tangencialmente, a modo de incentivar a la reflexión. Respecto a la pregunta por la misión de la universidad, el tópico 1. Esta pregunta ha acompañado la institución desde sus orígenes y junto a ella también los intentos por difuminar o tergiversar su verdadera finalidad, como bien identificó Millas, que pasó en la década de los 60. Ya en 1852 encontramos una voz lúcida sobre este tema. El cardenal John Henry Newman, entonces rector de la Universidad Católica de Dublín, advertía sobre el peligro del utilitarismo impartido en la universidad. En sus discursos compilados en un gran libro que los invito también a revisarlo, que se llama The Idea of a University, nos recordaba el verdadero objeto de estas instituciones. Y él dice algo más o menos así, que es el cultivo de la inteligencia, la búsqueda de la verdad y del conocimiento como un fin en sí mismo, independiente de su aplicación. Jorge Millas se remite al cardenal converso Henry Newman, retoma y profundiza en esta idea fundamental. Para Millas, la naturaleza universitaria no puede quedar determinada en función de su medio y de su tiempo. Al contrario, trasciende la temporalidad al ser una institución espiritual del hombre civilizado. ¿Y qué significa esto concretamente? Que es una pregunta natural que a todos nos surge, que la universidad es ante todo una comunidad de maestros y discípulos destinada a la transmisión y al progreso del saber superior. ¿Pero qué debemos entender por saber superior? Millas lo define con precisión.
el mejor saber de su tiempo, el mejor saber en cuanto a que se trata del saber que es producto de las técnicas más elaboradas para la investigación y para la verificación del conocimiento. Es justamente a través de este cultivo de la inteligencia y la búsqueda desinteresada del conocimiento que la universidad es capaz de contribuir al bien común. Porque al cumplir fielmente esta misión, libre de todo utilitarismo, la universidad genera progreso humano, tanto material como inmaterial. Para mí ya este saber superior compromete a la universidad en 4 dimensiones fundamentales. La primera, la construcción de una imagen del mundo como contenido. La segunda, la verdad como disciplina del entendimiento y valor inspirador. La tercera, la libertad de investigación y expresión, que son elementos esenciales para el desarrollo de la universidad. Cuarta, los procedimientos de discusión y diálogo racional. A lo largo de todo el seminario hemos hablado un poco de estos fenómenos, quizá de forma disgregada, pero es algo que siempre está presente en el análisis de la universidad. El saber superior, nos dice Millas, implica entonces 3 elementos esenciales: el conocimiento como meta, la verdad y la libertad como valores, y los procedimientos de la discusión y el diálogo racionales como técnica. Y enfatiza: la universidad no puede abandonar ninguno de estos elementos sin dejar de ser universidad. O sea, por ejemplo, cuando la universidad abandona el elemento del diálogo y de la razón, bueno, estamos ante un proyecto que deja o abandona el espíritu de lo que significa la universidad como institución. Ahora esto nos lleva a una pregunta crucial que es bastante contingente y que está presente también en nuestra discusión pública nacional, ¿cierto? ¿Debe la universidad permanecer aislada de su contexto social? ¿Le corresponde ser un motor de cambios sociales como muchos hoy día también le exigen? ¿Es la universidad en esencia un órgano de acción social, similar por ejemplo como lo podría ser un ministerio o un municipio? Ante estas interrogantes, Millas responde con una distinción importante. Si bien reconoce a la universidad como un órgano de acción social, enfatiza que no es uno más. Es uno único, pues solo a ella competen, por la división inevitable del trabajo y de las responsabilidades en la sociedad compleja, ciertas funciones del más delicado sentido y mecanismo. Esto nos lleva a otra pregunta también natural. ¿Cuánto debe entonces la universidad proyectarse como órgano social? Millas es claro: únicamente cuando mantenga su esencia como acción concertada de maestros y discípulos para la transmisión, recepción e incremento del saber superior. La advertencia de Millas en este sentido es contundente. Permitir que la universidad abandone esta misión fundamental abre la puerta a un peligro mayor. Significaría admitir que una sociedad puede prescindir de los valores intelectuales y morales implicados en la transmisión y cultivo del saber superior. Su conclusión en este sentido no puede ser más categórica. El saber superior es la única medida de la esencia y existencia universitaria. Y aquí está lo crucial. No estamos eligiendo entre una universidad tradicional y otra moderna, que es una disyuntiva que constantemente también se nos plantea. La elección es mucho más radical. Es entre tener universidad realmente o no tenerla en absoluta. Ahora bien, me gustaría, dado que queda poco tiempo, remitirme a algunos de los desafíos que fueron parte de los que mencioné. El primero, el desafío de la masificación, que es uno de los grandes desafíos que ve Millas en la década de los 60. Obviamente este fenómeno no ha hecho otra cosa que duplicarse en los últimos años, en las últimas décadas. Millas identifica la masificación como uno de los obstáculos ineludibles que enfrenta la universidad en sus responsabilidades de ser el poder espiritual auténtico. Pero su análisis es matizado y profundo. La masificación, nos dice, no es necesariamente negativa en sí misma. Es un fenómeno natural de la modernidad que incluso ofrece una oportunidad histórica. Por primera vez en la historia, la posibilidad de que lo que siempre los filósofos consideraron como la dignidad y la esencia, la excelencia del hombre, pueda convertirse en realidad. Bueno, ejemplo de esto se puede ver mucho en las primeras exposiciones, ¿no? Cuando vimos cómo son las tasas de retorno en la educación, en el fondo, y que generan cierta movilidad social, pese a que han ido a la baja, generan movilidad social, y eso, por supuesto, que genera una contribución a la sociedad, algo que no se puede desconocer. Sin embargo, y aquí surge una paradoja fundamental, mientras la masificación ofrece las condiciones materiales para la humanización, el bienestar material y el poder político, simultáneamente crea condiciones de vida espiritual que implican destruir aquellas expectativas de auténtica condición humana. En su conferencia del 62 en la Universidad de Panamá, Millas describe vívidamente este proceso de destrucción. Cada vez nos dice, es más difícil ser realmente individuo en el sentido espiritual de la expresión. Los seres humanos se ven progresivamente expuestos a la mecanización de sus actos, al embotamiento de su conciencia crítica y a la tentación de escondernos detrás del grupo. Y en el fondo, esta es una de las grandes tensiones que surgen tras los procesos de masificación universitaria, que es que en el fondo se pierde esta cuestión individual tanto en la aula de clases, por ejemplo. Por supuesto que esto tiene que ser matizado porque muchas universidades han sabido navegar en esto y ofrecen muchas veces, qué sé yo, cursos más pequeños para profesores, logran congeniar de esta manera para que de alguna otra manera se logre mantener la individualidad del alumno y el trato individualizado, pero hay contextos en los que no. O sea, hay universidades en donde es común que el profesor haga una clase para 200 alumnos, en el fondo, y eso por supuesto que significa un problema.
¿Cómo afecta esto específicamente a la universidad?, nos pregunta Millas. Millas es categórico. La universidad se masifica cuando sus miembros dejan de ser individuos. Esto ocurre cuando tantos estudiantes como maestros renuncian al privilegio y a la penuria del pensamiento y se rinden ante el automatismo de las ideologías y las tiranías de los grupos. Y aquí creo que también resulta otra clase de cuestionamiento que, si bien no está en Millas, es algo que me surge particularmente a mí a raíz de sus críticas que hace a la masificación. Y son otro tipo de desafíos que también se comentan poco. Es decir, a medida que hay más alumnos, también de alguna otra manera los fenómenos de gobernar la universidad, ¿cierto?, las cuestiones administrativas también se van complejizando, y eso por supuesto que también supone un desafío y un problema. El segundo punto que menciona Millas es la anomia juvenil. El segundo gran desafío y su impacto en la universidad. Más allá de su definición técnica, como la falta de orientación normativa del actor social, nos encontramos ante un fenómeno que plantea varias preguntas cruciales. La primera, ¿debe la universidad asumir un papel en la orientación conductual de sus estudiantes? Y esto es una pregunta que también se puede extender al rol del profesor, ¿no? Sí. La segunda pregunta, ¿y hasta qué punto le compete a la universidad este fenómeno? Para responder estas interrogantes debemos volver a la misión esencial de la universidad. Si su tarea fundamental es la búsqueda de la verdad y la generación de conocimiento, entonces sí le corresponde hacerse cargo de este fenómeno. ¿Por qué? Porque permitir que la certeza subjetiva individual sea el único criterio que rija la conducta de los estudiantes significaría en última instancia un fracaso de su misión formativa. Y de allí le sigue que aquellos espacios educativos que fomentan de alguna otra manera posiciones muy cercanas al relativismo terminen en generar alta tensión social. Como señala Carlos Peña, cuando la anomia produce sujetos a la intemperie entregados solo a sí mismos, sus efectos se manifiestan claramente en la vida universitaria. La consecuencia más visible es la disolución de responsabilidades. Bueno, esto también se ve nuevamente en este ensayo que les mencionaba yo sobre la justificación de la violencia, ¿cierto? Ya Millas advertía esto hace más de 60 años. Emerge una juventud que al no asumir sus responsabilidades se vuelve frívola, indolente y soberbia, insolidaria con el sufrimiento del mundo. El punto 3 que Millas identifica es la errónea concepción de la democracia universitaria, y este es un punto que a mi juicio es de los más fundamentales hoy día, que también está estrechamente vinculado a los anteriores. Existe la idea cada vez más extendida de que las relaciones universitarias deben regirse por una igualdad originaria. Esta visión pretende legitimar la participación de los estudiantes en toda decisión, desde la gestión administrativa hasta el nombramiento de autoridades, que es algo que vemos hoy día expandido en muchas universidades. Sin embargo, Millas señala que esta concepción es errónea. La homogeneidad que caracteriza el ideal democrático tiene poquísimo que ver con la comunidad universitaria. Al contrario, en la universidad existe una fundamental heterogeneidad de situación. Los estudiantes están ahí para educarse, los profesores para educar, y eso parece que hoy día a veces se confunde. ¿Significa esto que la universidad no es democrática? Y esa es otra gran pregunta que se hace Millas. En absoluto. Millas responde, la universidad es y no puede dejar de ser esencialmente democrática, pero no por una homogeneidad política, como se pretende manifestar hoy día, sino por algo más profundo. La relación de enseñanza intelectual y moral es un vínculo entre personas que se valoran como tales y se sitúan en el plano igualitario de la comprensión racional y del común interés por la verdad. Dado que me quedan 2 minutos. No, te quedan 3. Ah, ya, perfecto. El tiempo es relativo. Está bien, está bien. Entonces, el punto 4, la amenaza de la politización. Millas considera que este es el gran peligro de alguna otra manera de la sociedad. Él cree que es el verdadero peligro y obviamente también en ese sentido es hijo de su contexto, ¿cierto? La politización universitaria. Esta amenaza atenta seriamente contra todas las formas de autonomía universitaria, incluso la académica. ¿Cómo ocurre esto? Cuando la institución permite que las luchas por el poder político penetren en su territorio, trayendo consigo intolerancia, dogmatismo, consignas y demagogia. Aunque Millas reflexionaba en un contexto diferente al actual, el problema de la politización sigue plenamente vigente. Basta observar lo ocurrido recientemente, por ejemplo, en la Universidad de Chile a raíz del conflicto palestino-israelí, o ciertos sucesos que hemos visto al interior de las universidades donde a profesores no los dejan dictar su cátedra o no dejan que determinados académicos, por su historial político, no puedan ir a una universidad a presentar. La historia nos muestra que esto no es nuevo, desde los intentos de Napoleón por controlar la universidad hasta las presiones ideológicas durante la Guerra Fría, o como les mencionaba anteriormente, en mayo del 68, ¿cierto?, donde alumnos no dejaban que profesores dictaran su cátedra. La política ha buscado constantemente instrumentalizar las universidades. En la actualidad, esta politización adopta nuevas formas, por mencionar algunas, la cultura de la cancelación, que es algo muy común hoy día, las restricciones a la libertad de cátedra y los intentos del Estado por establecer mecanismos regulatorios que entorpecen la labor universitaria. Me gustaría detenerme aquí un poquito a raíz de la tesis que dijo Raúl Figueroa durante su ponencia, de que de alguna otra manera él veía que había una cuestión de captura política a lo largo de ciertas movilizaciones o impulsar ciertas reformas educativas. Bueno,
Cuando uno lee a Millas, ese tipo de tesis parece que pueden ser bastante plausibles. El punto 5 y último, con esto finalizo, que me queda un minuto, el problema de la burocratización. Millas nos advierte sobre la burocratización, fenómeno que emerge como consecuencia tanto de la masificación universitaria como de su creciente vinculación con el Estado. Su primera consecuencia es la impersonalización de las relaciones. Como él mismo señala, la burocracia es hija legítima de la desconfianza frente a los valores personales. Si bien cierto grado de control burocrático a veces es inevitable, como mencionaba, en el fondo es un fenómeno también, si se quiere decir, que viene con la modernidad y que también es necesario, el problema surge cuando se sobrepasan sus límites naturales. Esto ocurre cuando la burocracia entorpece la administración, cuando el exceso de papeleo aboga la vida universitaria, cuando la mecánica administrativa se vuelve suficientemente monstruosa como para matar el espíritu. Este fenómeno está estrechamente ligado al deterioro del principio de autoridad, cuando se reprueba el ejercicio personal de la autoridad y se busca reemplazar por comisiones y consejos donde todos son todos para que nadie sea nada. El resultado es la dilución de la responsabilidad. Con esto voy a terminar. La consecuencia última es el compromiso de la vida universitaria misma, porque la universidad es ante todo una corporación en donde las gentes se congregan para ser juntos en su condición de individuos pensantes, la empresa del conocimiento que es empresa de personas. Muchas gracias. Súper. ¿Lucas va a presentar acá? Sí. Ya, perfecto. Bueno, ahora va a presentar Lucas Miranda, última ponencia de esta mesa y del día. Lucas Miranda también es de la casa, investigador y profesor de Faro UDD. Y Lucas es licenciado en Filosofía y Economía, magíster en Filosofía por la Universidad de Chile y actualmente doctorando en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires. Y la ponencia de Lucas se titula Chicago como escuela bisagra, desde un pluralismo de escuelas a un pluralismo en el mainstream. Lucas, adelante. Bueno, muchas gracias. 3 advertencias previas. Esto es un ensayo de historia del pensamiento económico. No soy historiador profesional, así que me disculpo ante los eximios historiadores profesionales acá presentes que han hecho un muy buen trabajo en lo que han presentado. Y un trabajo en progreso. Así que lo que más me interesa es llamar la atención sobre el problema que identifiqué, más que la hipótesis y los argumentos que desarrollo. Bueno, tengo un problema que es lo que quiero destacar más en este trabajo, una hipótesis y un argumento. El problema es básicamente el siguiente. Hay 2 procesos que ocurren en paralelo en la segunda posguerra, sobre todo en Estados Unidos. Por un lado, surge, se desarrolla, tiene un apogeo, y muere, ¿cierto?, la llamada escuela llamada de Chicago de Economía. Por otro lado, entre la posguerra y entre los 70 y los 90, ahí se pasa de la economía como una disciplina poblada por escuelas de pensamiento, a la manera en que hoy en día, por ejemplo, sigue siendo la sociología, con todo respeto, la historiografía, con todo respeto, la filosofía, con todo respeto, a ser algo dominado por un mainstream con distintas heterodoxias que la circundan, pero en el fondo se asemeja más a las ciencias naturales. Y mi problema es cómo se relacionan estas 2 cosas que ocurren en paralelo. Existe bastante literatura sobre cada uno de estos procesos, están bien estudiados, pero no he visto mucho, o al menos yo no he encontrado, una literatura que trate de explicar qué es la relación entre estas 2 cosas, cuál es el rol que tuvo este desarrollo de Chicago, ¿cierto?, como escuela, y esta transformación de la economía de una dominada por escuelas de pensamiento, institucionalistas, austriacos, neoclásicos de las varias ramas que habían, a ser una disciplina mucho más homogénea, pero con un pluralismo dentro del mainstream. Nancy Stockey, ¿cierto?, profesora de Chicago, de la Escuela de Economía de Chicago, dice, en los 2000, ¿cierto?, y aquí la tesis de la muerte, no creo que exista una escuela de Chicago más, ¿cierto? La escuela de Chicago en realidad era George Stigler y Milton Friedman, los cuales fueron muy fuertes en articular y proponer un punto de vista conservador, en el sentido en Estados Unidos, que no es el mismo que acá, en la política del gobierno, en un tiempo en que ese punto de vista no estaba mucho a favor. Y Stigler, ¿cierto? Bueno, aquí un breve resumen de qué fue la Escuela de Chicago. Stigler, ¿cierto?, en el capítulo 10 de sus Memorias de un economista no regulado, que publica el 88, dice, en realidad la Escuela de Chicago, se ha hablado mucho de una primera Escuela de Chicago compuesta por
Frank Knight, Weiner y eso, pero en realidad ahí se surge el 46, cuando Friedman llega a hacer clases al Departamento de Economía. A principios de los 50 todavía no se la considera una escuela. El 57, por ejemplo, Chamberlain, que es un economista de la costa este que discutió mucho con Chicago, la empieza a considerar una escuela en el ámbito de las leyes antitrust. El 62, Miller escribe un artículo donde habla de la escuela de Chicago y trata de escribirla. A mediados de los 70, ¿cierto? Friedman se retira, tiene un apogeo y las ideas que ahí se desarrollan tienen mucha más cabida, recibe el Nobel 78. Se desarrollan nuevas líneas, por ejemplo, con Becker y Robert Lucas. Y lo que empieza a pasar en el cambio de siglo, ¿cierto?, es que la teoría de precios sello de Chicago coexiste con otros enfoques en la enseñanza, por ejemplo, con las contrataciones de tipos como Roger Myerson, que es de la teoría de juegos, Philippe Reni, que es una persona que desarrolló mucho el equilibrio general, Richard Thaler, que es un behavioral de la economía del comportamiento, y ¿cierto?, la teoría de precios queda preservada en el Becker-Friedman Institute antes de la iniciativa de Chicago del Price Theory, que en el fondo trata de conservar el enfoque particular. Bueno, también vuelve Hugo Sonnenschein, ¿cierto?, a director del Departamento de Economía de Chicago cuando había sido rector de la universidad. Y Rodrigo Cerda en su memoria, ¿cierto?, en este libro que narra experiencias de chilenos en la Universidad de Chicago, dice en realidad como que el enfoque de Chicago ya estaba en realidad mezclado con otras cosas, no había una escuela propiamente tal. Hay más cosas, ¿cierto? Por ejemplo, distintos enfoques microeconométricos, el de Heckman por un lado y el de Levitt más vinculado a los experimentos naturales, pero este es el punto importante. Ahí está Stigler. Una pregunta que uno podría hacerse en un principio, ¿cierto? ¿Fue una escuela de pensamiento económico en algún sentido, como los austríacos claramente lo son, los marxistas, los post-keynesianos? Bueno, tienen ciertas características de escuela y la principal es que se trenzó en disputa, ¿cierto? Y fue un cuerpo académico, como en el sentido que hablaba, por ejemplo, Cristóbal, que se trenzó en disputa, ¿cierto?, en la esfera académica y pública, con un claro sello particular. Y la que más me va a interesar a mí, ¿cierto?, se trenzó en muchas disputas, en muchos ámbitos. Bueno, es con el keynesianismo predominante, ¿cierto?, en el consenso neoclásico keynesiano de la costa este, sobre todo Harvard, MIT, Samuelson, Modigliani, y lo que se llamó después de la historia del pensamiento económico, la revolución formalista, sobre todo de manos de la Coles Commission, Arrow, Debré, Kopmans y otros personajes que lo que hicieron fue desarrollar una matemática vinculada al equilibrio general que en cierto sentido en los 70 perdió fuerza. Bueno, un hilo conductor de esas disputas es, sobre todo, y esto lo han remarcado muchas personas, es un enfoque más bien metodológico que doctrinario, ¿cierto? Una forma de hacer economía que algunos han llamado Chicago Economics, que no necesariamente es un conjunto de teorías específicas, sino una forma de abordar la economía que ya voy a especificar. Y el segundo aspecto, que se llama la Chicago School, propiamente tal, es por la que más se la conoce, como que es un enfoque más pro mercado que las demás corrientes, ¿cierto?, que habían en la economía en ese tiempo. Hay relaciones de maestro-discípulo, ¿cierto?, un poco también en relación a lo que decía Jorge, y están liderados por figuras carismáticas como la de Friedman, ¿cierto?, y otros más, pero sobre todo Friedman, y por lo tanto eso son características un poco de escuela. Pero por otro lado, a diferencia de otras escuelas, por ejemplo los marxistas, los austriacos, no hay lealtad respecto a un canon de autores y textos de las obras de la escuela, lealtad en el sentido de pensarlos como textos fundacionales sobre los cuales se desarrolla la escuela, sino con un espíritu de crítica racional, ¿cierto?, constante, que respeta pero supera los enfoques anteriores. Uno importante va a ser, por ejemplo, Friedman va a ser un defensor del uso de los modelos de equilibrio parcial de raíz marshalliana, pero luego tanto Lucas como Becker utilizan modelos de equilibrio general, sobre todo Lucas, y sigue habiendo una continuidad a pesar de ese cambio tan importante a nivel metodológico. Y por otro lado tiene similitudes con el resto del mainstream, ¿cierto? Samuelson, MIT, Harvard, en el enfoque neoclásico. Pasando al tema del mapa de la economía americana de posguerra, ¿cierto? Bueno, hay dos cosas importantes que pasan en la segunda posguerra. Primero, en la entreguerras todavía había una pluralidad de escuelas, ¿cierto? Había un pluralismo asentado. Hay un libro, de hecho, de Morgan
editado por Morgan y Rutherford, que ve ese tema. Y además la vanguardia del pensamiento económico estaba en Europa, el LSI, Cambridge, en Austria, ¿cierto? En Viena, lo austriaco y también el seminario de Menger. Lo que pasa en la segunda posguerra es que se empieza a hegemonizar el enfoque neoclásico en un sentido amplio y el foco de la vanguardia pasa a Estados Unidos, por la inmigración obviamente de académicos que vinieron y también por el desarrollo propio en el área. Los principales núcleos académicos son lo que se llama la conexión Harvard-MIT y la Coles Commission, que si bien tienen diferencias, tienen un enfoque particular y fueron bien importantes para articular lo que se llamó la síntesis neoclásica keynesiana. Y por otro lado, lo que se llamó la Chicago Connection, que es la Universidad de Chicago, pero también la Universidad de Virginia, el Politécnico de Virginia, UCLA, ¿cierto? En California, y George Mason. Habiendo otros ciertos núcleos más pequeños, por ejemplo, en Nueva York, NYU, Columbia y la New School for Social Research, alojaban escuelas no neoclásicas, por ejemplo, austriaco en NYU, institucionalistas en Columbia, en Rutgers y en la New School, ¿cierto? Post-keynesiano. Y por otro lado, hay campos de la economía que todavía no estaban dominados por la microeconomía ni la teoría de juegos. En especial, la macro, muy importante, no estaba microfundamentada en ese tiempo, la organización industrial, con un enfoque más bien que se desarrolló en la costa este de estructura, comportamiento, performance, economía del desarrollo y economía laboral. Vamos a saltar un poco esto porque no es tan relevante, esto es más importante. Un punto que hacen los autores acá, De Broglie y Penserioso, ¿cierto? Que tienen un paper muy bueno el año pasado que es sobre el surgimiento del mainstream, es como en esta época de posguerra entre los 50 y los 60 había un enfoque neoclásico laxo, en el sentido de que el enfoque neoclásico compartía, por ejemplo, un enfoque en el equilibrio, ¿cierto? Buscar el equilibrio, pero había ciertas elecciones que todavía podían tomar. Por ejemplo, acerca de la visión de la economía, si ser pragmática, en el sentido de analizar problemas, o principiada, ¿cierto? En el sentido de analizar, hacer teorías axiomáticas más bien formales. Otro del estilo de razonamiento, si es matemática en prosa, sobre el alcance, ¿cierto? Si equilibrio parcial o general, sobre el tipo de microfundamentación, si es explícita o explícita, y sobre la dicotomía entre teoría y medición, si es pura teoría o teoría y medición. Ahí, por ejemplo, se ve, ¿cierto?, las diferencias entre los enfoques de Marshall, Menger y Walras, que tienen una importante cabida en Chicago. Por ejemplo, el enfoque, como les decía, de Friedman y Stigler es de equilibrio parcial, y con Marshall, ¿cierto?, como también un enfoque pragmático y no principista, en el sentido de que la economía se entendía como un motor de análisis y no como una teoría abstracta, sino un motor de análisis para analizar problemas concretos del mundo real. Entonces, en los 60 aún, el enfoque neoclásico en sentido amplio era dominante, pero y en la microeconomía, ¿cierto?, había decantado por tres características que luego se extienden, que es el enfoque de equilibrio, formal, ¿cierto?, matemático, y microfundamentado explícitamente, pero en la economía en general, ¿cierto?, era metodológicamente diverso en otros campos, no estaba estas tres características necesariamente, coexistían en los principales journals, ¿cierto?, instituciones con otras escuelas. Los austriacos publicaban en los principales journals de economía, institucionalistas, post-keynesianos, cosa que no ocurre ahora en absoluto, y no había penetrado demasiado en algunos campos de la economía, como los cuatro que mencioné: macro, organización industrial, desarrollo y trabajo. De Broglie y Penserioso plantean que entre los 70 y los 90, ¿cierto?, surge el mainstream teórico, y lo que pasa es que se estrecha esto, el enfoque de la microeconomía penetra estos cuatro campos en los que no había penetrado, y se desplazan las otras escuelas, que pasan a convertirse en heterodoxias propiamente tal. Antes, al poder publicar en los principales journals y estar, ¿cierto?, con un pie adentro de la academia, ¿cierto?, de las top 15 o 20 universidades en el mundo, estaban todavía dentro de la primera línea, ¿cierto? Ahora después pasan, ¿cierto?, a estar más relegadas. Y por otro lado, hay un giro empírico en el cambio de siglo dominado por el uso de experimentos naturales. Entonces, lo que yo quiero plantear es que Chicago dio muchas batallas, ¿cierto?, como escuela en otros ámbitos, y las dos principales que me interesan para destacar
para tratar de plantear una hipótesis en torno al problema que les dije, que era cómo se relacionan estos dos procesos, es que Chicago Economics lo que planteó era que la teoría, Friedman, en el famoso ensayo del 53 de Friedman, la metodología de la economía positiva, él plantea que la teoría económica se entienden al menos dos cosas: un lenguaje que no hace afirmaciones acerca del mundo, sino es que más bien un marco conceptual para abordar problemas, y es el lenguaje que plantea Marshall, ¿cierto?, de la economía como motor analítico, por ejemplo, el concepto de curvas de demanda, elasticidad, etcétera, que no son teorías sustantivas. En ese mismo lenguaje se pueden formular teorías contrapuestas sobre un tema. Uno puede agarrar el mismo lenguaje y, por ejemplo, plantear que en el caso de economía laboral, por ejemplo, que es lo que determina los mayores ingresos de la gente que estudia en la universidad, está el modelo, por ejemplo, de capital humano de Becker, ¿cierto?, que utiliza el lenguaje de la economía mainstream para decir que es el mayor capital humano que da más productividad, lo que genera mayores salarios. Y está la teoría de las credenciales de Spence, ¿cierto?, de que plantea que en realidad lo que pasa es que estudiar en una universidad, una carrera difícil, es una especie de credencial de que la persona es productiva, no necesariamente porque estudió en la universidad, sino porque es una especie de filtro. Entonces esas son teorías distintas que se forman en el mismo lenguaje. Otro elemento que plantea, ¿cierto?, es que esto tiene que tener contrastación empírica, y es una batalla que dio contra el formalismo de Arrow-Debré, ¿cierto?, el enfoque de equilibrio general que se desarrolló sobre todo hay un libro muy bueno de, ¿cómo se llama?, Weintraub, que habla de la matematización de la economía y cómo Debré, ¿cierto?, que era un francés que se vino a Estados Unidos, llevaba este enfoque cartesiano, de Bourbaki, de la idea de como una ciencia pura, matemática y formal en un sentido bastante que van a rechazar, ¿cierto?, Friedman y Stigler y la Escuela de Chicago en ese sentido. Se oponen, ¿cierto?, al formalismo, que acabo de decir, y a la econometría de la Coles Commission, que es una econometría basada en teoría y que en el fondo se proponía modelar la economía con modelos de equilibrio general y para intervenir en ella y hacer fine-tuning, ¿cierto?, de las variables que los keynesianos consideraban importantes. Por otro lado, la Escuela de Chicago como una resistencia al keynesianismo en general y a la idea más general de que la economía es un mecanismo programable, que es la idea que estaba en la Harvard MIT Coles Commission. Entonces, y esto ya voy a ser breve, ¿cierto? La hipótesis es que es una suerte de muerte por éxito. Desaparece el panorama que describe, por ejemplo, Rodrigo Cerda a finales de los 90, principios de los 2000, es de uno en donde las principales ideas de Chicago, ¿cierto?, ahí esto lo plantea Stokey muy claramente, penetraron en el resto del mainstream y por lo tanto dejó de ser una escuela en el sentido de un bastión que defendía una idea particular respecto de otras escuelas, sobre todo Harvard MIT Coles Commission. Y la otra idea, ¿cierto?, que es lo que plantea Stigler en el capítulo 10 de las memorias de un economista no regulado, del 88, como cité antes, es que las escuelas de pensamiento deben morir para Stigler. Las escuelas de pensamiento, dice, deben tener una vida breve, incluso limitada. Debe convencer a quienes practican la disciplina de que acepten sus proposiciones principales, en cuyo caso su razón de existir se desvanece, o bien si no es capaz de convencer, entonces la futilidad y el aburrimiento terminarán con ella. Y ahí le pega un par de palos a los austriacos que, bueno, dice como han durado mucho tiempo, dice, las escuelas surgen por la necesidad de la ciencia para convencer al resto del mundo, y luego cuando logran tener ciertos discípulos y hacer su misión, lo natural es que mueran. Entonces, para cerrar, ¿cierto?, a mi juicio, el desarrollo de una disciplina académica como ha sido la economía, uno puede ver la relación entre núcleo académico, y aquí entra el tema de la universidad, ¿cierto?, sobre todo en Estados Unidos, donde hay muchas contrataciones cruzadas, donde, por ejemplo, a Chicago intentaron contratar a Samuelson, nunca aceptó, y otros personajes también mainstream de la economía, donde hay una suerte de interpolinización, donde hay batallas, donde ciertos grupos quieren hacer que algunos enfoques desaparezcan o no, imponer otros, pero también hay comercio en el sentido de se exportan desarrollos teóricos, se exportan, importan de otros lados, y Chicago tanto exportó como importó. Pero mi idea, ¿cierto?, es que primero ganó varias batallas, sobre todo la del enfoque metodológico y la contra el keynesianismo, y por otro lado que fue un exportador neto.
el sentido de que importó, por ejemplo, teoría de juegos, importó enfoques econométricos que se desarrollaron en otros lados, pero fue más lo que exportó que lo que importó. Y la imagen que se me ocurrió a mí en una es como la economía de posguerra, ¿cierto? Como las distintas escuelas fueran como gotas de tinta de distintos colores, y es como si hubieran caído y el color, ¿cierto?, de la escuela de Chicago hubiera predominado, ¿cierto?, dentro de una cosa que se volvió un poco más homogénea. Entonces, para cerrar, ¿cierto?, es como el periodo de escuelas de pensamiento son cosas más o menos homogéneas y que no dialogan mucho entre sí. Y la economía actualmente se podría decir es más como la aldea global, en el sentido de que al haber tanta exportación e importación, este atrincheramiento en escuelas ha desaparecido un poco y hay ciertas identidades, ¿cierto? Y Chicago sigue teniendo una identidad, por eso decirle la muerte un poco mucho, pero en el fondo es mucho más mezclado que lo que era en su momento, y eso fue gracias a Chicago. O sea, en una especie de como existió para morirse por éxito de alguna manera y generar este otro tipo de panoramas que es la economía del día de hoy, que tiene esas características. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar con la ronda de preguntas. Ahí está la primera, Jacqueline. ¿Tú querías preguntar, Jacqueline? Ya. ¿También Cristóbal? Ya. Bueno, primero, felicitaciones a los cuatro. Súper interesante las presentaciones. A ver, tengo preguntas en realidad para los cuatro. Hay algo, Cecilia, que tú hablabas después de este decreto ley del 81, ¿no? Tú hablaste de la burocratización, gracias. Pero después dijiste como que empezó a disminuir. Yo te lo pregunto desde la ignorancia, yo habría pensado que era todo al revés, que se empezó a aumentar, y hoy en día yo creo que Ernesto lo sabe mejor que yo, parte de la labor universitaria y también en los colegios, uno de los problemas es que se dedican a llenar formularios y planillas en vez de estar, no sé, preparando clases. Entonces, mi pregunta es, ¿entendí mal? O efectivamente tú lo ves así. Probablemente, bueno, claramente tú sabes más que yo. Después, Cristóbal, me encantó tu presentación. No encuentro que se le puede sacar, pero partidos por todos lados. Yo al tiro empecé a mirar eso que proyectaste. Me llama mucho la atención, o sea, uno, que vengan de regiones, la mayoría. Lo encuentro algo que eso hay que sacarle punta, porque lo encuentro súper interesante. Y lo otro, claro, es como normal, en cierto sentido, que sea tan evidente la presencia masculina, tanto en los alumnos como, por lo menos lo dijiste los profesores, los alumnos, no sé, de haber sido... Sí, o sea, van aumentando el nivel de mujeres, pero comparado con el resto de la profesión es mucho más masculinizado. Bueno, normalmente uno ve que la presencia femenina, y sobre todo en la época que tú estabas hablando, es muy baja, pero me llama la atención porque ya partiste en 1890. Ya la escuela de preceptoras del 1854, en el sentido de que ya existe una cultura de la enseñanza, de la profesora. Entonces, ¿qué crees tú que pasa en este caso específico? Porque todavía no ha llegado ahí, no sé si tienes una hipótesis, a lo mejor a veces son razones súper simples y concretas. Eso iba un poquito mi inquietud por ese lado. Después, Jorge, bueno, me encanta volver a hablar de Millas, porque yo creo que es una lectura casi que debería ser obligada a esta altura. Él habla, tú mencionaste en algún momento, en relación con o sea, en cuanto a la relación que él estima en profesor-estudiante, cuando dice que le preocupa cuando el estudiante deja de ser individuo y en el fondo pasa a ser una masa. Cuando dijiste eso, inevitablemente lo traje a la actualidad, que estamos justo en el problema en que por las leyes Karen y las leyes de no sé qué, cada vez, yo llevo muchos años haciendo clases en la universidad, y yo tenía una relación muy cercana de repente con los estudiantes, pero ahora uno no se atreve ni a tomarse un café, ni a decir una talla, nada. Yo creo que estamos caminando para el otro lado. Y eso es lamentable, no es una pregunta, es más bien un comentario.
Y con respecto a tu trabajo, Lucas, no sé, creo que las escuelas en general, precisamente tú lo decías, pareciera ser que nacen con una fecha de vencimiento, y eso es connatural al proceso de escuela. Estaba pensando, obviamente, desde la historia, el Círculo de Viena, los románticos alemanes, la escuela Bauhaus, y quizás Chicago es una más, pero yo creo, y eso ahí te lo largo nomás, pensando, no sé, en el concepto de sociedad líquida de Bauman, y de la costa transitoria de la modernidad, que en el fondo, como hay tantas personas pensando, es tan masivo el ámbito académico en distintas, también en la economía, estos procesos son cada vez más rápidos. Entonces me da la sensación de que ya la formación de una escuela se hace difícil. O sea, que se extinga alguna que ya exista es posible, pero que tengo la sensación de que de repente ni siquiera se alcanza a formar una escuela, y ahí lo relaciono con la exposición de Jorge, a formar la figura de un maestro a seguir, ya como que no sé si lo ves así, como que se nos está haciendo cada vez más difícil. Eso es. Oye, no, muy breve, porque ya son las 7 de la tarde, llevamos más de 10 horas aquí, ¿eh? O sea, para felicitarlos realmente, y yo no soy historiador y los felicito a ustedes, siento realmente como inconcebible la debilidad que se le ha dado a la historia después de escucharlos a ustedes en la importancia para entender nuestra realidad y nuestra proyección a futuro. O sea, francamente hablando, la evolución que he tenido no termina aquí. ¿Qué va a pasar en el futuro? Porque realmente algo que estamos viendo ahora es incertidumbre, ¿ya? Yo acabo de escribir un artículo que el subtítulo es tomado de la historia, ¿ya? Un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la incertidumbre. ¿No es cierto? Tomado evidentemente en el marxismo, pero el fantasma que recorre ahora no es el comunismo, es la incertidumbre. Y la única forma de poder salirle al paso a la incertidumbre son las lecciones del pasado. Yo no sé si actualmente las lecciones del pasado nos sirven para enfrentar las amenazas globales que tiene la humanidad, porque son globales, ¿ya? Que haría falta en este momento, qué sé yo, por ejemplo, un Jorge Milla. ¿Qué faltaría? Yo fui alumno de él. En esos momentos, cuando el año 60 y tanto nos hizo clase, no sabíamos la dimensión que tenía, la valorizamos después. Y no sabíamos, digamos, sopesar lo que nos decía. Yo recuerdo, estábamos en una sesión de facultad, porque yo era uno de los delegados de la facultad con profesores. Profesor Alberto Altra, que se mencionó antes, ¿ya? Hugo Rosendo, profesores del más alto nivel. Cuando yo ingresé a la universidad en el año 63 había paz. Paulatinamente se empezó a romper. Gradual, podría contar cómo. Pero llegó un momento, tipo año 67, 68, que se quebró. Y estábamos en un consejo de facultad y estaba también Jorge Milla adentro. Y rompió un grupo extremista. Yo estaba en una posición no extremista. Todos queríamos, digamos, cambio, qué sé yo, pero pacíficamente. Y el grupo extremista irrumpió y no dejó funcionar al consejo académico, que se llamaba en esa época. Y Jorge Milla, tipo año 68, de haber sido, poco antes que falleciera, no, el 67 puede haber sido, Jaime Izaguirre, que era otra lumbrera, fantástico, ¿no? Me dijo, cuidado, porque contra este extremismo puede dominar otro extremismo. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y en la mañana yo contaba también otra anécdota de Jorge Milla, no sé si tú estabas acá, Sí. el de la Plaza de Armas, para decirnos realmente, cuidado, no hay polarización, porque respétense en todas las miradas para entender la realidad. Una maravilla, y de una humildad impresionante, una humildad, ¿ya? De una austeridad de vida, o sea, un ejemplo académico extraordinario. Bueno, felicitaciones, porque realmente extraordinario, ¿eh? Pero acuérdense, un fantasma recorre el mundo, el fantasma de la incertidumbre. Cristóbal también tenía una...
Ahí cerramos y Sí. denle ustedes con después la Sí, respuesta. quería sumarme a lo que preguntaba Jacqueline sobre el tema de la burocratización. Yo creo que es un problema importante, pero que es relevante considerarlo de una doble dimensión, porque no creo que sea útil reducirlo. Creo que ustedes lo han tratado de un plano que no me parece que sea del todo provechoso. O sea, creo que es importante como quejarse o llamar la atención de que los profesores o los estudiantes se hacen cargo de funciones administrativas, pero la contraparte de dejar eso votado es la burocratización en cuanto al aumento del poder de los administrativos sobre el proceso educativo, que es otro problema que tenemos hoy en día. Hay no quiero decir grasa, porque los funcionarios cumplen un rol importante, pero hay un crecimiento exacerbado del estamento administrativo de las universidades en todo el mundo, y es un problema no menor, y yo creo que ese problema pasa en gran parte porque los profesores no se hacen cargo de algunos elementos administrativos que podrían hacer. Creo que es un debate, está para discutir, pero lo traigo a colación porque creo que es importante como ver el problema como desde su complejidad más amplia. O sea, no sé si tiene algo para comentar al respecto. Y para Lucas una pregunta ya más pregunta, menos comentario. Hay una contradicción muy grande en el mainstream de Chicago, y es que cuando Chicago se vuelve mainstream, en los 2000 en adelante la historia económica casi desaparece en las publicaciones más especializadas. Casi ni se trabaja, y eso a mí me parece contradictorio porque Friedman se hace famoso con un libro de historia. O sea, y su diseminación en el resto del mundo es en base a esa historia. O sea, Rolf Luders es el caso más claro con la historia monetaria de Chile. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué, si es que un tipo que tenía tan central el pensamiento histórico al momento de hegemonizar su escuela, eso queda detrás? Me causa estudio. Cecilia. Sí, gracias. Bueno, tengo una inquietud, Cristóbal, también súper interesante de tu trabajo, te felicito. Es interesante, pero también es novedoso, y creo que, como tú lo señalabas, hace mucha falta empezar a estudiar desde los profesores estos temas, así que muy bien, te felicito. Pero es una inquietud. ¿Cómo dialogaba específicamente la formación o sea, los profesores, ¿cierto? Institucionalmente, con y también utilizando un poco el lenguaje inclusivo, pero en la época eran más las que los maestros y maestras normalistas. En ese sentido, ¿tú has visto algún diálogo al respecto? Y si es que a lo mejor te ha parecido literatura o fuentes respecto a los normalistas, ¿cómo se entiende el mismo cuento que tú nos explicaste, pero desde a lo mejor las escuelas normales? Eso era, solamente. ¿Te parece si empezamos a responder de acá de Jorge, Cecilia, las preguntas y así terminamos? Jorge, adelante. Ya, perfecto. Bueno, en mi caso no hay una pregunta específica, sino comentarios, pero algo se puede decir o no sobre el comentario de Jacqueline. Bueno, es interesante lo que dicen en el fondo, cómo también las reformas que se hacen a la universidad también contribuyen a esta cuestión de individualizar al alumno. Entonces eso de alguna otra manera fomenta la tesis de Millas de que estos 5 elementos que yo mencioné se complementan entre sí. Y ahí me surge una pregunta que es interesante, de la cual yo tampoco tengo respuesta, ¿no? Si es que puede una universidad que asume un rol excesivamente tecnocrático, como es la universidad actual, comprender las consecuencias sociales que tienen ese tipo de reformas al interior de la universidad. Y ahí quizá tiene sentido de alguna otra manera la revitalización de las humanidades, en el fondo, porque incluso hoy día gran parte de las universidades lo que hacen es tercerizar sus procesos administrativos de gobernanza. Entonces es muy difícil que universidades pensadas de esa manera puedan de alguna otra manera entender cuáles son los efectos sociales que generan ese tipo de cambio. Eso como comentario general. Y respecto al comentario del profesor sobre Millas, no, la verdad agradecido de que comparta su experiencia, muy interesante. Y esto, quizá una lección que uno puede sacar, ¿no? Me recuerda mucho a Raymond Aron. Yo insisto, tengo una obsesión con Mayo del 68, creo que es muy revelador estudiar la década de los 60 para el momento actual que vive Chile. Y cómo él fue la voz discordante entre un momento de polarización excesiva y donde las personas abrazaron posiciones contrarias a la razón, así como lo hizo Millas en Chile,
De hecho, es muy interesante cómo se cambió la definición de universidad en ese entonces por los alumnos que adhirieron a mayo del 68. Ellos decían una cuestión que era como así, la universidad es la conciencia, o sea, la sociedad es la conciencia crítica de la universidad. O sea, es la conciencia crítica de la sociedad, esa, una cuestión pero potente, pero muy, sí, muy analizado y por supuesto, pero yo creo exacto, eso, que hay una soberbia quizá ahí detrás de esa concepción de entender la universidad. Y me parece que esa reflexión y ese comentario que hace usted es relevante, sobre todo a raíz de la crisis de octubre que vimos hace poco, donde muchos académicos se plegaron casi de una manera irracional a abrazar cosas que ameritaban ser analizadas y en base a la razón. Eso es lo único que podría decir. Bueno, Jacqueline, sí, muy interesante también tu pregunta y podría como que ampliar bastante porque es uno justamente de los capítulos, de los subcapítulos que yo trato en el desarrollo Pero para resumir, lo que se quiso combatir fue la hiperburocratización estatal. En el fondo, me faltó el apellido. La hiperburocratización estatal que existía en el momento era tremenda. Y pensando en reducir el aparato estatal, reducir presupuesto para poder reasignar también recursos, en mejorar calidad y un montón de cosas, eso en algún momento fue una parte fundamental en la política. Por ejemplo, yo he conversado al respecto muchísimo porque es uno como de mis tutores respecto a este tema en el proyecto Historia de Chile, que es don Ricardo Coyumbian, y él me comentaba su experiencia en la Católica, cuando empezó este proceso y que, por ejemplo, no sé, pues habían 5 secretarias que hacían el mismo trabajo. Entonces, de pronto, como que de esas 5 secretarias, de a poco, 5, 4, 3, hasta que quedaron 2. Entonces, un poco pensando también desde esa perspectiva en la idea que se tenía en el momento, que yo creo que eso fue muy a lo mejor como atemporal igual, porque para nosotros es bien fácil entenderlo, pero en el momento se hablaba mucho de incorporar nuevas tecnologías, sobre todo, por ejemplo, de la idea de los 80 y de la computación. Incorporar la computación para desburocratizar los diferentes áreas, desde la salud, la educación básica, media y también la educación superior. Pero fue un proceso que finalmente, y también, o sea, era carísimo, sobre todo para el Chile de los 80, que en el fondo por las crisis por las que pasamos y todo, pero en el fondo estaba esa lógica de modernización, pensándola contextualmente también, de disminuir ese aparato, esa hiperburocratización estatal. De alguna manera, también yo digo que se logra, pero principalmente se va logrando en las universidades privadas. O sea, yo no he tenido nunca la experiencia, yo estudié en la Católica, pregrado, magíster y después hice un doctorado en una universidad privada, y yo no he tenido la experiencia, en el fondo, de la burocracia de una universidad estatal. Pero yo he conversado con ex compañeros que fueron a la Católica y después hicieron el doctorado en la Chile y quedan impresionados. Es que me dicen, de verdad, que en la Católica tú te metes, sacas un certificado, lo imprimes y ya está. Pero tú vas a la Chile y no, que tenés que ir yo fui a la UBA a hacer una pasantía y ahí ya sí que esta cuestión era extrema, porque tenía que ir a pagar el certificado a una sede, o sea, ya. Bueno, eso nosotros lo disminuimos y esa misma, yo por lo que converso con don Ricardo Coyumbian, por ejemplo, siento que esa misma lógica que se vivía en Chile hasta el 80 es un poco la lógica que hoy en día uno ve en la UBA. Entonces, en ese sentido, hiperburocratización estatal sí se ha logrado cumplir, pero por supuesto que aún tenemos, o sea, de alguna manera nosotros somos un país que culturalmente sigue siendo igual bastante burocrático. Pero era eso. Y no sé si yo creo que más o menos va como en la misma línea de lo que también tú comentabas.
¿Me toca? Sí. ¿Por qué pocas mujeres? Es un temazo. Yo creo que hay dos respuestas. Una decisión por arriba de limitar y poner cupos a mujeres en los primeros años, pero que la revirtieron en la primera década del siglo pasado. Y un elemento más importante, porque una vez que ya se elimina esa restricción, si comparamos la cantidad de mujeres en la carrera de historia con la cantidad de mujeres en la carrera de matemática da mucho más. Yo creo que ahí tiene que ver mucho, y esto es puro prejuicio, que quizás se veía algo poco femenino hablar como de política, actualidad, que era básicamente lo que hacemos acá. Creo que puede pasar por ahí. Sobre el tema del diálogo entre la institución, el IP y los normalistas, es un temazo. Yo cuando empecé a trabajar esto lo trataba a los sujetos como desde el pedagógico bajo una idea más de inspiración de Hobsbawm como aristocracia docente. Que finalmente el instituto pedagógico eran profesionales, no normalistas, es un nivel secundario, como ir al liceo para sacar profesor. Entonces se tendía a ver como con una jerarquía, y esa jerarquía se reforzaba desde la Facultad de Filosofía y Humanidades, pero se cuestionaba desde el instituto pedagógico. Es decir, gente como Darío Salas fomentaba que los normalistas siguieran perfeccionándose y pasaran a ser profesores de Estado. Entonces, como todo es complicado, pero hay una tendencia al encuentro dentro de la diferenciación. Gracias. Respondiendo a tu pregunta, Jackie, el punto de Stigler es precisamente que en el caso de la ciencia, lo ideal es que las escuelas desaparezcan lo más rápido posible, porque su rol para él es que plantean una idea, traten de hacer un giro en la disciplina y logren convencer a la gente que no está convencida de eso, y en el fondo que desaparezcan por convencer, o por no alcanzar a convencer, desaparezcan y aparezca otra cosa. Como en ese sentido yo creo que hay que juzgar la vitalidad o la existencia de la escuela en ciencia y en otros ámbitos como con valores distintos, y el punto de él era ese. Y claro, porque él ve de la ciencia y la ciencia en general, y también Friedman como un punto de vista popperiano de no como anclarse en una verdad, ¿cierto?, absoluta y construir desde ahí, sino un proceso de ensayo y error continuo. Por ejemplo, Becker tiene una entrevista muy buena en donde le preguntan, bueno, y todo esto de Behavioral Economics no va a dejar atrás su visión de Rational Choice Theory como tan así. Y dice, ojalá que eso ocurra en el futuro, que la ciencia avance y todo, pero hasta el momento no veo que estén haciendo muchos logros en ese ámbito. Friedman también dice lo mismo como cuando critica a la escuela de la competencia monopolística. Es como, bueno, ojalá se puedan modelar mercados de manera más precisa, pero hasta el momento no lo están haciendo. En el futuro se va a lograr, hasta ahora tenemos eso. Ellos tenían esa visión así de que ojalá que en el fondo, en el futuro, sus teorías desaparezcan porque en el fondo avanza la ciencia. Respecto a tu pregunta, yo creo que lo que pasa es que Friedman y la historia monetaria de Estados Unidos utiliza historia, pero no con un objetivo primario de un historiador, ¿cierto? Que, no sé, es discutible lo que pueda haber, pero como la historia en sí, sino la utiliza para otra cosa, que es hacer una teoría acerca de la Gran Depresión. En el fondo hace una historia magnífica, ¿cierto? Y en muchos aspectos interesante, pero su objetivo primario no es hacer historia, sino utiliza la historia para responder una pregunta de la macroeconomía. Y lo mismo, y sobre si ha muerto eso, el premio Nobel de este año es gente que habla de historia, ¿cierto? Y en el área de desarrollo económico, pero nuevamente no lo hacen para hacer historia en sí, sino para preguntarse por qué fracasan los países, como el título del libro. Entonces yo creo que lo que pasa es que los economistas tienen una formación profesional que no está destinada a hacer historia, ¿cierto? Distinta al historiador. Existen historiadores de la economía que tienen formación de historiador y se dedican a eso, y son preguntas distintas con enfoques distintos, y la historiografía que hay dentro de los economistas casi siempre tiene una función en otro ámbito, ¿cierto? Meterse porque es necesario para responder preguntas teóricas. Claro, testear modelos en muchos casos y testear teorías en forma general. Bueno, muchas gracias Jorge, Cecilia, Cristóbal, Lucas. Muy interesante cada una de sus presentaciones y hacemos las discusiones que se han generado. Bueno, también muchas gracias a los que todavía están presentes acá. Damos por cerrado el seminario. Fue un día largo, pero muy interesante. De eso se trata la universidad, de vibrar, de pensar, de especular, imaginar. Así que muchas gracias y eso sería todo. Gracias, Jackie, por la iniciativa, Ernesto.